Buenos días, en esta oportunidad se va a presentar acerca del tema de la literatura hindú. Como es un trabajo grupal, este trabajo está hecho por un grupo conformado por Lilia Gama, Marlon Salvador, Valentino Vega y quien les está hablando, Eduardo Céspedes. Bueno, para basarnos en el tema de la literatura hindú, tenemos que empezar con el contexto histórico. Según se tienen registros, es la primera literatura de los pueblos de Extremo Oriente, más o menos que forman la India, Pakistán, Irán, esa zona. Tuvo origen a inicios del siglo XII a.C. y la única relación que tiene con el mundo de Occidente es a través de las migraciones, las personas que realizaban intercambios culturales con personas de otros lados del mundo. Su punto inicial de desarrollo es en la llanura indoganguética, que está formada por dos ríos y el principal es el Ganges, que toma relevancia después de siguientes temas, cuya influencia es la formación ideológica de la Indochina. Esta literatura tuvo tres periodos principales, que son el védico, el brahmánico y el búdico. En el periódico védico, que corresponde al año 1000 a.C., los arios invaden la zona, del río Ganges y se establecen ahí, en sus llanuras. El nombre védico deriva de los célebres libros Vedas, que significa saber. Estos libros demuestran las cuatro formas del saber de las canciones, los sacrificios, o sea, más o menos las costumbres y el folclore que tenía el pueblo. Después representan narraciones míticas de arte sagrado, o sea, también más costumbres. En el periódico védico, las formas líricas y de leyenda estaban al servicio de la oración o la exposición de los rituales, es decir, más costumbres. Los Vedas, dividen en cuatro libros, en los que explican el estado de su lengua, el saber de las canciones, la colección de ceremonias, más folclore, y la colección de conjuros contra pragas, o sea, más creencias que ellos tenían. En el prólogo brahmánico, obviamente, que forman parte de los Vedas y constituyen, obviamente, un verdadero comentario sobre ello. Es decir, que explican detalladamente algunos puntos de la obra de los Vedas y que también la sociedad en ese estado se dividía en muchas castas, obviamente como en la actualidad, y es decir, que muchas personas no tenían acceso a ese medio. Y ya finalmente en el periódico búdico hace referencia a la doctrina y las enseñanzas de Buda, quien nació en el siglo VI a.C. En ese tiempo la filosofía india sufre una profunda transformación debido a las influencias de las doctrinas de Buda. Y luego toda la India se advierte, o sea, por resultados se advierte en la colección de Bartrandi. O sea, es una obra parecida en el siglo VII antes de Cristo. La doctrina del Buda obviamente se inspira en el logro de la calma absoluta, es decir, la paz interior, por medio del pensamiento, es decir, de largas rutinas de meditación. Las características de la literatura hindú, es decir, la primera de todas es que tiene diversos estilos, o sea, es como que se puede expresar de manera diferente. No es muy derecho que tiene que seguir una estructura, se puede explicar de cualquier manera. Y la gran mayoría de esos textos habla de los dioses y los beneficios que obtienen los hombres cuando, o sea, obviamente se les concede un favor. También existen elementos que tienen personalidad y cualidades, o sea, objetos inanimados. También que las historias buscan dejar un tipo de enseñanza, una moraleja, un valor para quien lo está leyendo. También explican los orígenes del mundo, que usualmente lo cuentan con historias. Y hay un cúmulo de hechos fantásticos en los cuales intervienen seres extraordinarios, es decir, que tienen cualidades fuera de este mundo. Y también que los protagonistas poseen muchos rasgos característicos especiales, es decir, de dioses o reencarnaciones divinas, que tienen gran belleza y conductas morales admirables. Bueno, en sus representantes, o sea, sus principales representantes tenemos a Valmiki, que es escritor de Gran Royana, uno de los libros más populares de la India, ¿no? Y más o menos de la literatura hindú. Tenemos a Kalidasa, que es escritor de la literatura más o menos devocional y religiosa, que escribió una obra teatral denominada Sanskrita Sankuntala. Tenemos a Chanakya, que es, de época brahmánica, y escritor de textos sánscrito Arthasastras. Bueno, es como
un libro muy importante que explica cómo debe funcionar un Estado correctamente. También se encuentra Dafnat Rat Stritdab. Bueno, sus trabajos obviamente se incluyen relatos cortos, un par de traducciones, y también se le reconoce como obras como Panch Panasmara, Igar y Septada. También tenemos a Rabindranath Tagore. Bueno, es un escritor bengalí que, más o menos debido a la gran cantidad de obras, dejó un legado de muchas de ellas que evolucionaron en la literatura hindú y bengalí. Obviamente su estilo era característico y muchos lo consideraban su prosa como, o sea, en un sentido sensual. Bueno, en el periódico védico, tal como lo expliqué, existían los libros de los Vedas, en el cual tenemos el Rig Veda, el Sama Veda, el Yajur Veda, el Atrapta Veda, que son más o menos que explican las costumbres y las tradiciones que se llevaban ahí. También está la épica epopeya, que son el Mahabharata, el Ramayana y el Vaikim, que explican la lucha que se llevaba por ese tiempo. La lírica más o menos trató de exponer el ciclo de las estaciones. Y en el tipo narrativo tenemos sobre la pranchatra y la hipotenesa. Cabe resaltar que también los textos hindúes explicaban procesos diferentes tiempos y daban explicación, como en muchas obras se escucha. Bueno, también en la interpretación tenemos que existen géneros literarios, o sea, bueno, dentro de las obras, por ejemplo, tenemos aquí a Ramayana, que es un género épico, en especie de epopeya, y referente a la poesía lírica, épica y dramática. Más o menos se remonta al siglo III a.C. y su autor es Valmiki. Bueno, en este momento se explica, bueno, más o menos el cortejo y, o sea, primero la educación y nacimiento de Rama, que más o menos está en el cortejo de consejera mano de Sitia y ocurre un pequeño descontento con los demás hermanos, en el cual lucha y, como se explica anteriormente, se usan diferentes tipos de animales para darle más sentido a la obra y que tenga un valor moral y ético. El Mahabharata, bueno, es también un libro épico, tiene una extensión de muchos versos, bueno, en este caso se cuentan como 100.000, está en idioma sánscrito y se data del siglo VI a.C. y lamentablemente su autor es anónimo. Bueno, explica más o menos que en 18 libros la guerra de los Brajatas, o sea, más o menos en una epopeya mitológica de la India. La historia principal es más o menos de una lucha dinástica por el trono, la cual era muy común en esos tiempos. Y más o menos la literatura hindú logró trascender a través de los años hasta convertirse en un punto de referencia que sigue siendo estudiado actualmente. En esta oportunidad, gracias por el tiempo y esperemos que haya disfrutado nuestra exposición. Gracias.